Hola, ¿qué tal? Bienvenido otra vez a estas charlas. Continuaremos hablando de los principios del cerebro como iniciamos en la charla anterior. Hablamos del principio del ejercicio y de cómo el ejercicio beneficia a nuestro estado mental, nuestra función cerebral. Ahora quisiera hablar de un segundo principio que, si bien no es necesario practicarlo, sí es importante tenerlo en cuenta, y se llama supervivencia. El cerebro nos ayudó a sobrevivir y al mismo tiempo los cambios en el mundo, en nuestro entorno, desarrollaron este gran cerebro. El cerebro humano, por lo tanto, el cerebro humano actual es producto de un proceso evolutivo que no acaba, porque el proceso sigue su marcha, por supuesto. Como dijimos en la charla anterior, el cerebro parece estar diseñado para 1. Solucionar problemas, 2. Para sobrevivir, 3. En un entorno inestable, y 4. Casi en constante movimiento. Para eso fue diseñado el cerebro, para resolver problemas, para sobrevivir en un entorno inestable, en un constante movimiento. ¿Y para qué? ¿Para qué hace esto el cerebro? Básicamente para poder pasar los genes a la siguiente generación. Como dirían algunos neurocientíficos, sí, todo es cuestión de sexo. El primer propósito de nuestro cerebro es la sobrevivencia, y parte del proceso de sobrevivir, no solo yo sobrevivir, sino que mi especie sobreviva, es pasando los genes a la siguiente generación de mi especie. Por lo tanto, el propósito número 1 del cerebro es pasar los genes a mi siguiente generación. Para poder lograr la sobrevivencia como especie, nosotros no desarrollamos más músculos, sino desarrollamos más neuronas. No fuimos más fuertes, sino nos convertimos en más inteligentes. Y ahorita vamos a ver por qué se dio ese proceso. Y por otro lado, algo que nos distingue, a diferencia de todas las demás especies animales, es que tenemos este pensamiento simbólico. Nosotros, a diferencia de cualquier otra especie animal, tenemos algo que se llama pensamiento simbólico, que fue determinante para nuestra supervivencia hasta nuestros días. El pensamiento simbólico nos permite imaginar, nos permite aprender, nos permite fantasear, etc. Entonces, ese pensamiento simbólico es el que nos ha permitido, producto por supuesto de nuestro cerebro, es lo que nos ha permitido sobrevivir como especie y multiplicarnos como nos hemos multiplicado. Vamos a describir algunos aspectos más de este principio de la supervivencia. Hablábamos del pensamiento simbólico como algo que nos permitió sobrevivir y distinguirnos de las demás especies animales, porque este pensamiento simbólico principalmente nos permite, aparte de inventar, imaginar, fantasear, nos permite también aprender. Esto nos permitió, por ejemplo, evitar caer en los mismos pozos de arena movediza una y otra vez. ¿Por qué? Porque aprendemos gracias al pensamiento simbólico. Y además podemos alertar a los demás y decir, oigan, cuidado, yo ya me atoré ahí, ya no lo pienso hacer, pero tengan cuidado porque ustedes también pueden caer en ese pozo. Entonces también nos permitió el pensamiento simbólico, además de aprender, alertar a los demás. Tenemos, y lo he dicho muchas veces en estos videos y en algunos artículos que publico en las redes sociales, que somos seres lingüísticos. Entonces el lenguaje superior que desarrollamos también gracias a nuestro cerebro nos permitió sobrevivir. ¿Por qué? Porque a través del lenguaje, de las palabras, podríamos extraer información muy valiosa de nuestras experiencias vitales sin tener que vivirlas. Imagínense que si yo me quemo con un cerillo, y después enciendo la lumbre en la estufa y veo fuego, por mi pensamiento simbólico yo puedo relacionar fuego en un cerillo, fuego en una estufa, ya me quemé con el cerillo, me puedo quemar con la estufa y entonces no acerco mi mano. Entonces ese es el pensamiento simbólico. Gracias al pensamiento, el lenguaje y las palabras, no tengo que vivir experiencias duras, porque puedo sacar información de las experiencias de los demás, por ejemplo. ¿Cómo se logró este gran desarrollo de nuestro cerebro? Lo vimos en la plática anterior, gracias a los cambios climáticos. Los cambios climáticos hicieron que nos moviéramos, que bajáramos de los árboles para caminar por las sabanas. Y eso empezó a hacer que nuestro cerebro se empezara a desarrollar. Ahora, si estos cambios climáticos hubieran sido demasiado abruptos, demasiado rápidos, no existiríamos como especie, nos hubiéramos acabado. Pero si hubieran sido demasiado lentos, entonces todavía seguiríamos siendo aquellos Homo sapiens originales. No nos hubiéramos desarrollado como lo hemos hecho en tan pocos cientos de miles de años. ¿De acuerdo? Entonces, gracias a que los cambios climáticos ocurrieron en el ritmo que ocurrieron, nuestro cerebro se desarrolló de esta magnífica manera.
¿Qué hace o qué hizo o sigue haciendo, pues, que nosotros como especie nos sigamos desarrollando como lo hemos hecho a lo largo de cientos de miles de años? Básicamente se llama adaptación. Nos olvidamos de rechazar el cambio. Ojo con esto, porque algunos hoy en día lo rechazan y prefieren el statu quo y dicen no le muevas, que así se quede todo. Sin embargo, la manera en que nos hemos desarrollado como especie es gracias a olvidarnos de rechazar el cambio. Es decir, decirlo de una manera más sencilla sería aceptando que las cosas cambian. Y aprendiendo a no ser consistentes. ¿Qué significa esto? A no hacer las cosas siempre de la misma manera. Cuando somos inconsistentes inventamos, creamos, encontramos opciones diferentes para hacer las mismas cosas, etc. Entonces, olvidarnos de rechazar el cambio y por otro lado, aprendiendo a no ser consistentes significa adaptación. Y eso se logró gracias a nuestro cerebro. Como dijimos ya, por otra parte, a lo largo de los cientos de miles de años de evolución del Homo sapiens, no nos volvimos más fuertes, sino más inteligentes. Ahora, ¿cómo es que esto pasó? Pasaron muchas cosas, como ya las hemos mencionado. Sin embargo, hubo una mutación genética muy particular. En esos años, cuando decidimos bajar de los árboles para caminar por las sabanas, las junglas desaparecieron. Nos encontramos precisamente en planicies, en grandes extensiones planas de tierra. Y eso entonces nos llevó a caminar erguidos, lo cual fue maravilloso. ¿Por qué? Porque al caminar erguidos para buscar alimento, nos movimos más ágilmente por un lado, y por otro lado, las calorías que se utilizaban al caminar en 4 patas se liberaron al caminar en 2 patas. Entonces, ese excedente de energía que tuvimos se utilizó no para desarrollar más músculo, sino para desarrollar nuestro cerebro. La bipedación, el caminar de manera bípeda, en 2 pies, hizo que tuviéramos nuestras manos libres, por un lado, e hizo además que la energía que se usaba para caminar en 4 patas al utilizar solo 2 piernas, se dispuso o estuvo disponible para desarrollar no más músculo, sino nuestro cerebro maravilloso. Por lo tanto, el principio de hoy es el tema de la supervivencia, enseñándonos que el cerebro es producto de un proceso evolutivo, que ocurrieron muchos factores, muchas cosas, cambios climáticos, caminar erguidos, etcétera, que lograron que nuestro cerebro se desarrollara de una manera magnífica y hacer de nuestra especie la especie que hoy somos. Entonces no olvides pues que el cerebro que hoy tienes es producto de una evolución de millones de años y como especie de cientos de miles de años. Tienes un gran cerebro. ¿Cuál es la recomendación? Úsalo a tu favor. Muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarme en esta ocasión y nos vemos muy pronto.